Bueno, arranco nuevamente. Esto es una pequeña casa. Estaba diciéndoles ahora que es hay 14 padrones en Montevideo que tienen menos de 100 metros cuadrados en toda la ciudad, y este es uno de ellos, tiene 90. Es una pequeña casa estándar, pero que en realidad forma parte de un grupo de casas similares, todas iguales, todas proyectadas, construidas de la misma manera, ¿no? Construidas por aquellos constructores italianos que venían y compraban una serie de elementos estandarizados en las barracas. Es todo absolutamente estandarizado. Para nosotros, estas casas, para nosotros se llaman casa estándar, para ustedes se llama casa chorizo, aunque esta, por su planta, es una casa cuadrada y es una casa que funciona a patio. Voy a explicar exactamente cómo es el tema del funcionamiento a patio. Lo que figura con el número 41 ahí es una claraboya altísima, a los 5 metros de altura del nivel superior de la azotea, y es móvil, se mueve, se movía con un sistema que está funcionando hasta el día de hoy perfectamente. Después tenía esta condición de ese pasaje que permitía, de alguna manera inclinado, esto de los 45 grados, esos que aparecen ahí, que permitían acceder a una cocina, que en realidad, cuando empezamos a reciclarlos, encontramos que era una cocina económica. Encontramos los tubos llenos de hollín adentro de los muros, un baño y las habitaciones distribuidas en torno al patio. Y el entrepiso pequeño que había era simplemente una losa sobre el baño, una especie de pequeño entrepiso con una salida a la azotea. Cuando me toca trabajar en esto, en primer lugar, hoy decía, era una casa que la compré muy económicamente, muy barata, por el lugar donde estaba en ese momento, y además teníamos muy poco dinero para ponerla arriba, entonces había que tratar de hacer una operación muy, 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 muy concreta, contundente y de fácil construcción. Entonces la primera cosa fue pensar en la claraboya, en este espacio, como el patio que iba a iluminar toda la casa. Yo necesitaba en ese momento un consultorio para mi esposa que estaba ejerciendo como médico en ese momento, un living, una buena cocina, una pequeña escalera que permite subir a un dormitorio sobre la cocina que va a ventilar sobre el patio, un estudio para mí en ese momento y un entrepiso para compartir, ¿tá? Y una serie de dobles alturas acá, y donde había el entrepiso un baño y la escalera iba a seguir un piso más, como está planteado aquí, y salir a la azotea, que es la azotea de uso. Como verán, estamos saliendo de los 90, veníamos con todas unas lógicas posmodernas del tema de los triangulitos y las cosas geométricas y todo, pero de alguna manera, la única cosa interesante que yo creo que es como incondicional en la casa es que, por un lado, tenía la casa vieja y lo que iba a resolver adentro de ese espacio era una condición racionalista, moderna y muy fácil de construir. Se planteó ese entrepiso. Este es un corte por la claraboya. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan, pero estas cosas a mí siempre me hacen acordar cuando las hacía, de que parecían las cosas de Mario Bota, tenían esas historias de las cosas que se escalonaban, pero en realidad esto tenía que ver mucho con la reutilización de todas las aberturas que podía reutilizar de la casa que habíamos comprado, ¿no? Y bueno, y este fue el primer resultado. Esto fue el año 91. Es un entrepiso absolutamente metálico, con un entrepiso de madera que en ese momento había salido en Uruguay las famosas tablas de pino nacional con un tratamiento especial que la endurecía y además le permitía que no entraran insectos ni se pudriera. Y bueno, y las probamos acá en esta casa. Creo que la fábrica que hacía estas maderas fue la primera casa que aplicó esta tecnología. Todavía no se había empezado a utilizar.
La casa tenía además como condición de que iba a captar toda la luz desde la claraboya, porque en realidad todas las demás habitaciones, las dos habitaciones del frente dan a la calle, pero la claraboya siempre había pasado como un elemento fundamental. Y una equivocación de un operario que estaba trabajando, eh, cortó una pared que había allá adentro de la casa. Estoy marcando la flecha, en donde esto era una pared maciza, que era una pared maestra. Cortó para hacer una canalización sin avisarme, y a las 3, 4 horas que lo había hecho, se vino abajo toda esta pared y se cayó todo este punto. O sea, casi me muero porque era muy inexperiente todavía en materia de construcción. Y bueno, entonces inventé ahí unos sistemas de hierro, un pilar de hierro, una nueva fundación, y entonces dijimos, bueno, si el muro portante desapareció, desaparecerá de por vida. Y la verdad es que del error salió una ganancia estupenda en la casa, que es ese patio que termina de iluminar y organizar toda la casa. Y además, otra cosa que no quería tampoco, y eso lo he hecho también en otros reciclajes en los cuales he trabajado, el de que los entrepisos no lleguen a los bordes de las fachadas, dejarlos libres. Y otra cosa que ha sido siempre una búsqueda en todos los proyectos domésticos, que es que, y esto viene como de una reflexión sobre el tema del cubismo y de algunos temas de la vanguardia, lo de que el ojo humano recorra todo el lugar donde uno está trabajando, donde uno está viviendo, y tenga siempre múltiples perspectivas y permanentemente cambios y situaciones distintas. Me pasa mucho con el tema de la fotografía. Cuando hago fotografías, en general busco siempre estas cosas de los ángulos fugantes que permiten mirar el espacio desde otro lugar. El patio, por supuesto, era la fuente de luz, pero además también estábamos con recursos muy escasos, y decidimos ni siquiera tener piso, poner unas piedras en un piso sobre Portland. Se nos cayeron todas unas mayólicas cuando estábamos haciendo la reforma por la cantidad de humedad que subía desde los cimientos, y entonces lo que quedó de la mayólica es una línea a la altura de donde llegaba la mayólica que recomponía todo el patio. Y también otra cosa que pasaba en esa cabeza de ese momento era que la casa tenía que ser absolutamente blanca y solo el detalle del hierro en negro. Y así fueron apareciendo estas cosas. Les digo que estos son fotografías no digitales, son fotos en papel, porque no había fotografía digital en ese momento todavía, o no estaba tan evolucionada, y fueron fotografías para una publicación en la revista Larca del año 92 o 93, y que reflejaban además un concurso de obra realizada, en la cual obtuvimos un premio por la casa, porque en realidad este tipo de intervenciones en las casas tradicionales en ese momento era una novedad. La casa estuvo así de un momento, y después hicimos algunas tomas nocturnas con las cosas de iluminación que había en aquel momento, que era todo incandescente, no había nada, ni LED, ni ninguna cosa de ese tipo. Las puertas que están todas recicladas y armadas y nuevamente, y esta es la caja de escalera, y algunos detalles de herrería que siempre han sido una característica de mi trabajo, de tratar de que los detalles sean estudiados al máximo con la más delicadeza y sencillez posible. Y lo curioso de esto era que yo iba a la obra, le aguantaba las planchuelas al herrero para que el herrero lo hiciera, porque el herrero no entendía los planos. Y cuando terminamos la casa, lo primero que se le ocurre decirnos es: ser arquitecto, si usted me hubiera dicho que usted quería un barco y no una casa, yo hubiera entendido mejor. Bueno, eso fue un primer momento. Todas las cosas, además el entrepiso está calculado con el perfil mínimo que daba, que era un perfil 14 y un perfil 12 en el interior, que permitía resolver todo el espesor completo del entrepiso.
Con la escalera pasaba básicamente lo mismo. La escalera es una cosa muy sencilla. Compramos N cantidad de escalones de Lapacho, conseguido, Lapacho no, Curupay, conseguido, no sé, venía de Paraguay en aquel momento, y todos iguales y durísimo. Entonces lo único que hicimos fue colocarle cuatro parantes metálicos y unas líneas horizontales a cada 19 centímetros para colocar escalones y del otro lado amurados a la pared. O sea, una cosa muy sencilla. Como sabrán, y como sabrán todos lados, que estas casas están expuestas al tema de las humedades. La casa se nos llenó de humedades durante 10 años, iban trepando por las paredes y dando vueltas y cosas, pero también aparecieron hijos, apareció un hijo solo, pero con sus amigos y sus cosas, y cuando venían los familiares de los amigos que venían a la casa y veían que la casa no tenía, tenía esas barandas que eran como cadalsos, se nos ocurrió resolver colocarle un cristal para mantener la imagen original de la casa. Están hasta el día de hoy. Mi hijo ya tiene 27 años y vive en Alemania, o sea que las podríamos perfectamente sacar, pero bueno, quedaron incorporadas a la estructura de la casa. Y el tema que me interesa de esto del refresh es que, bueno, cuando se hace un refresh se resuelven todos los temas de humedad en una primera instancia, se resuelven cosas y aparecen la casa habitada, la casa habitable, aparecen cosas que con la suma del tiempo van demostrando el carácter de la familia que vive allí, de lo que pasa allá adentro. Y de algunas cosas que para nosotros son tiene mucha efectividad. Mi madre es una mujer que con mucho esfuerzo, autodidacta, ha trabajado en algunas cosas de arte, tocaba el piano, o sea, hay una serie de cosas interesantes de familia, y en un determinado momento se puso a hacer tapices. Y entonces tomó una idea de María Freire y bueno, hizo ese tapiz que para mí es una cosa lindísima, que está siempre en la casa. En ese momento estaba en ese lugar, después cambió de lugar, pero está siempre presente dentro de la vida de la casa, lo mismo que algunos muebles que van apareciendo, ¿no? Estas fotografías después se hicieron para un artículo en el 2010, en el cual se presentaban varias casas de Palermo y de Parque Rodó que empezaban a ser consideradas como reciclaje de buena calidad. ¿No? Sigo adelante, ahí está la doble altura, los puentes, las cosas que van apareciendo. Tengo una esposa médico, pero que además de médico es actriz, y además de haber sido actriz durante toda, hoy está dedicada a la música, porque también tiene toda una familia de músicos, y nuestro hijo salió baterista, y entonces en ese entrepiso tocaba la batería. Esta es la única fotografía que incorporé de la azotea, porque la azotea es una azotea convencional que lo que tiene es un gran deck de madera que se desmonta, se arma y se arma de distintas formas, y en los veranos permanentemente es utilizado. La casa hoy está así, con estas rejas, porque hubo que cambiar algunas cosas, sobre todo la protección, y además el barrio en este momento empezó a despegar. Hoy día es el lugar de mayor crecimiento de todo Montevideo. Realmente es un valor agregado lo que está pasando con estas casas. Este tramo, junto con esta casa, la de mi vecino, la otra que sigue, está considerado de interés patrimonial, por lo cual las casas hay que mantener estas fachadas, no se pueden modificar, las cosas no se pueden demoler, ¿no? Y bueno, en el 2023 apareció otro refresh, porque la humedad seguía, y entonces apareció un suplemento de paredes, pero además cambiamos pavimentos, o sea que la casa sigue manteniendo ese valor. Y además mi hijo se iba a vivir a Alemania y nos quedaba la casa para mí y para mi mujer.
Allí ella está trabajando en su espacio importante. Me olvidé de contar una cosa. En las primeras fotos había una pequeña maceta que tenía ese ficus, que hoy es un aparato enorme que está dentro del patio. Me olvidé también de decirles que allá en el fondo se ve una fuente que funcionó y funciona todavía y que al principio de la casa era lindísimo que la casa tenía el ruido de la cascada del agua, el sentido, porque ahora les voy a contar alguna cosa. El sonido en esta casa tiene un valor sumamente importante porque las actividades que además hacemos tanto en pareja o con lo que se pueden hacer, tienen que ver con la música. Hoy día la casa está así, en este estado, y bueno, y está disfrutable para nosotros, que nos da, tenemos una casa de casi 130 metros cuadrados, con 90 metros cuadrados de azotea trabajada, o sea, es una casa que para nuestras aspiraciones, si lo queremos, está muy bien, y además estamos fascinados con la localización porque está cerca de todo, cerca de la Facultad de Arquitectura, cerca de los teatros, cerca de los cines, cerca de lo que nosotros nos gusta en nuestra vida utilizar. Bien, ese es el patio en la actualidad. Y ahora voy a mostrar otra cosa que las casas y la habitación tienen de importante. ¿Qué es esto? Y esto creo que más de uno se va a asombrar, pero voy a contar exactamente qué es lo que es esto. Esta es mi señora, ya dije que es médico, ya ahí está jubilada de su profesión, y está hablando con un excelente bandoneonista uruguayo que se llama Marcelo Rila, que vino a hacer una prueba en esta casa porque esos 3 bandoneones que ven arriba de la mesa son bandoneones que pertenecían a mi suegro, que es un bandoneonista excepcional, y que hay algunas historias muy interesantes. El tercer bandoneón es un bandoneón que vino de la Argentina, y que por ahí se piensa, o por ahí mi suegro en algún momento me había contado, mi suegro murió hace como 15 años ya y nos dejó esos bandoneones a la familia. Y entonces, esto es bien interesante por el tema de la arquitectura. Este señor Marcelo Rila, que es un profesor agregado de la Facultad de Artes y que es catedrático de bandoneón, está haciendo una investigación sobre cómo sonaban los bandoneones en las casas donde hay bandoneones y está estudiando eso, armando un documental y estos son fotografías del documental. Yo tengo aquí a ver si lo puedo encontrar, no sé cómo se hará acá, para compartir un video, cliqueo aquí, ¿ya se ve? Sí, sí. Bueno. No está reproduciendo. No, ahí lo hago reproducir, ¿no? A ver. Acá. Bueno, lo termino por aquí porque es simplemente lo que me parece sumamente interesante de lo que ha pasado en toda esta historia de vida, es que nosotros disfrutábamos muchísimo cuando venía mi suegro y tocaba el bandoneón en esta casa, y como la casa donde él vivió originariamente ya no existe más, se decidió tocar esos bandoneones en esa casa. Marcelo Rila, el que está haciendo esta investigación, está yendo a casas de todos los bandoneonistas uruguayos haciendo este mismo trabajo. Se graba, se filma y está armando un documental sobre eso. Y a nosotros nos parece bueno, que es como un homenaje interesantísimo, lindísimo a la trayectoria de vida que hemos tenido en esta casa. Bien, después, lo otro que ahora ya me vengo más acá adelante, es esta casa, también en este barrio,
Esta es una casa que también tuvimos una premiación en un concurso de obra realizada. Se llama Casa BI porque es para, en realidad, un amigo español que se vino a vivir al Uruguay 4 o 5 años, que es un arquitecto español, Bernardo Insenga, que fue además uno de los directores de mi trabajo de tesis. Y cuando vio nuestra casa, vio la casa de varios arquitectos que estábamos todos en la misma, que habíamos reciclado nuestras casas, y estaba fascinado por comprarse una casa del mismo tamaño, del mismo tipo, y bueno, y allá averiguando y viviendo, consiguió una casa también de la misma época, en 1903, pero esta ya es una casa chorizo con una claraboya fina y larga. Esta es la operación básica que se hizo. La casa originariamente era esto que está aquí, un gran patio con una claraboya, varias habitaciones conectadas. En realidad lo que estoy mostrando ya es la operación. La operación tenía una cocina, un toilet, un baño y 3 habitaciones corridas, y aprovechaba un sótano con una estructura de trampa, muy, muy, muy común, ¿no? Y en el trabajo que estamos haciendo en esta casa, nos encontramos con que aquí debajo había una antigua cisterna del sistema de drenaje de Montevideo, absolutamente seca, y que, bueno, quedó por ahí una trampa que se puede bajar y es como una cosa muy interesante. Es una habitación elíptica con un piso plano, que aparentemente eran unas cisternas de descarga de la cantidad de agua cuando había tormenta. Y parece que varias casas lo tienen. La verdad es que no sabemos porque no se hizo ningún estudio patrimonial, pero esa cisterna quedó debajo de la casa. Con el mismo criterio de la casa anterior, pero ahora ya con otra distancia y con tecnología más contemporánea, la fachada no se toca. Se trabaja con la fachada tal como está, la mantuvimos. Mejoramos en algunos casos las cristalerías, los sistemas de cristal. Y en el interior, la operación importante era recuperar pisos, recuperar mayólicas, recuperar una serie de cosas, y lo que estaba irrecuperable, tratar de sustituirlo por un material de alto contraste y que se viera la posibilidad de la capacidad que tiene una casa antigua de recibir un lenguaje contemporáneo. Y otra de las cosas interesantes que hicimos en esta casa fue recuperar esta puerta divisoria, que era una puerta que tiene el mismo dibujo que el dibujo de la claraboya principal, y tenía los mismos cristales, pero era imposible conseguir o cristales del mismo color o de la misma situación, y además era una división fija, con una sola puerta móvil, y nosotros precisábamos que en algún momento esta casa se ampliara absolutamente toda, se corriera la claraboya entera y se pudiera tener ese espacio como como un patio abierto. Entonces, lo que hicimos fue recuperar esa estructura metálica, pero buscar la forma de colocarle un cuadro de policarbonato para darle esa sensación de translucidez, y colocarle 2 columnas verticales con ruleman para poder plegarlas, abrirlas y cerrarlas, moviendo la situación espacial del momento. Por otro lado, el piso es un piso de la misma madera que habíamos usado en mi casa y en otras casas, un piso de una madera común y corriente. Lo que se le hizo fue darle una pintura epoxi blanca para pisos, y dejar una madera de otra característica para armar la escalera, el elemento que llevaba a la azotea donde está la otra madera, y volver a repetir ahí con una arquitectura diferente y un diseño contemporáneo, las aberturas estas exteriores que van a dar salida al último piso. Estos son parte de los carteos que teníamos con Bernardo cuando él estaba
en España y conmigo, entonces él mandaba este dibujito, yo le mandaba otro, nos corregíamos, o sea, esto en realidad fue un trabajo de equipo y yo estaba trabajando muchísimo en la concreción, tratar de que esto fuera hacia un proyecto real. Creo que además es un proyecto discutido entre ambos y compaginado entre ambos, ¿no? Yo me siento que tengo, no es que tenga el 50% de autoría, sino que tenemos la autoría completa del proyecto entre los dos. Ese es la idea. Y esa es una imagen muy linda del espacio con la cocina al fondo, la cocina con una puerta, con una puerta plegable, batiente, que tiene el mismo diseño que la fija que hay arriba. Bueno, varias operaciones que daban para esta casa, que es una casa que básicamente se utilizaba cuando él venía a Montevideo para reunir a arquitectos, básicamente, gente que estaba vinculada a la Facultad de Arquitectura, porque él daba clases cada tanto. Creo que Javier tuvo la posibilidad de visitarlo a esta casa y bueno, fue una casa que también tuvo un premio y muy interesante en una de las bienales de obra realizada. Arriba lo que había era una salida para tomar sol sobre un deck. Discutimos muchísimo si poníamos un parrillero o no poníamos un parrillero. Él decidió no poner un parrillero porque en España no se hacen asados, aunque venía acá y cada vez que podía comía un regio asado. Bueno, y esta es la casa con la claraboya móvil, con el vitral recuperado. ¿Ah? Y bueno, y la casa a los 2 o 3 años de uso se vendió y los propietarios me llamaron para hacer alguna modificación extra, pero la siguen manteniendo en el mismo estado. Y la verdad que una cosa interesantísima es todo el arbolado montevideano, cómo termina apoyando la casa. Desde esta mi propia azotea se puede ver el mar, está muy cerca de la Rambla. Bien. Bien, ahora lo que voy a mostrar son las dos últimas obras que terminamos, y acá me gustaría explicar alguna cosa interesante de esto. Es que de los últimos 15 años de cambios de gobiernos en el país, apareció una ley muy importante que se llama ley, en principio se llamaba Ley de Vivienda Social, le llamaban Ley BIS. Fue propuesta, y es increíblemente por qué lado viene, fue propuesta por la Asociación de Promotores Privados del Uruguay a el ministro de aquel momento, de Economía de aquel momento, que era el ministro Astori, y lo que se logró configurar con esto era cómo la actividad privada y la promoción privada podía integrar el sistema público de producción de vivienda. O sea, no es una ley de vivienda para solucionar el problema de la vivienda, es una ley de vivienda para recuperar la capacidad de laburo, la capacidad de trabajo, para que las empresas constructoras empezaran a tener un trabajo rápido, y la cosa consistía en lo siguiente, en que cualquier grupo puede presentar un proyecto bajo determinadas condiciones que las fija el Ministerio de Vivienda y a través de la creación de algo nuevo, un elemento nuevo que se llama Agencia Nacional de Vivienda, que todavía sigue funcionando. Y esa Agencia Nacional de Vivienda lo que hace es evaluar los proyectos y aquellos proyectos que entran dentro de determinadas zonas, determinados lugares, que tienen determinadas condiciones, que cumplen con las condiciones de la primera ley de vivienda general, de la vivienda pública, que tiene que ver con tamaños, dimensiones, orientaciones, calidad de los materiales, técnicas, todo lo que ustedes quieren, pero el Estado les ofrece la exoneración del 22% del IVA, le ofrece a ese grupo la posibilidad de que la venta de lo que nosotros tenemos en Uruguay, que se llama impuesto a las traslaciones de dominio, que cada vez que se hace una venta hay que pagar un impuesto por la venta,
estuviera pospuesta hasta 2 ventas, o sea que pequeños inversores podían ingresar comprando unidades en el pozo y no les corría ese impuesto, y a su vez la podían después volver a vender sin que ese impuesto se trasladara a la nueva persona. Eso sigue funcionando de esa manera. Y además, como dato importantísimo, es que el bien comprado de esta manera no integra durante 10 años el monto del IRPF que cada uno tiene que pagar. Eso logró que en 15 años de aplicación de la ley se hayan construido hasta el momento, hasta el día de hoy, más de 970 proyectos en todo el país. Se está más o menos a la altura de unas 14.000 viviendas en total. Lo interesante es que la facultad ha hecho, creo que ustedes conocen a Lina del Castillo porque ha venido a dar algunos cursos, algunas clases acá en Montevideo. Ella está trabajando con un equipo haciendo una investigación muy interesante sobre la aplicación de esta ley. La ley se aplicó en áreas centrales de Montevideo, en Palermo, Cordón Sur, Cordón Norte, de 18 de julio hacia el mar, pero no llegando hacia el mar, o sea, sobre la Rambla no se podía construir en Montevideo. En el Prado, por ejemplo, es un lugar, una zona muy interesante. Nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja en esto, muy pequeño, y lo que nos enteramos ahora de que estas 900, de que dentro de estos 930 proyectos, la mitad, el 45% de esos proyectos son edificios de muy poca cantidad de unidades, del entorno de hasta 20 unidades, que son edificios muy chicos. Lo que quiere decir es que hay muchísimos arquitectos trabajando en la promoción de estas cosas. Bien, nosotros teníamos en esta faceta, que es la faceta comercial del estudio, nosotros hemos estado elaborando unas marcas que tienen que ver con estas cosas de los ideogramas japoneses, como el IE, que es un IE Prado, es como una marca de un determinado grupo de inversores. En este caso, lo comento porque cuando vean la planta van a ver que hay una cosa bastante curiosa. Quien trabaja fundamentalmente en la promoción de este grupo de proyectos es una empresa de instaladores de ascensores. Y alguna gente más, con muy poca gente, se logró este edificio, que voy a explicarles un poco dónde queda por si alguno se entera, pero esto es el borde del Prado. Esta es Boulevard Artigas, en el lado norte. Nosotros estamos ubicados aquí. El Prado, que es un área patrimonial controlada con una cantidad de temas, existe una comisión específica que se llama Comisión Especial Permanente del Prado, por donde pasan todos los proyectos, llega a este borde. Aquí está la calle Millán, ¿tá? Y a partir de aquí se llama Atahualpa, que también está dentro de la égida de la comisión, pero la calle Boulevard Artigas, las dos aceras, las dos veredas, los dos laterales de la calle, pertenecen a la comisión. Y resulta que cualquier predio que se vaya a trabajar ahí, que esté lindero a esa calle, también tiene que pasar por la comisión. Entonces nosotros en este momento hicimos estos dos proyectos, el amarillo, que es el próximo que les voy a mostrar, y el rojo. Y el rojo, en particular, está en esta situación. Está detrás de una iglesia. Esta es una iglesia, ¿tá?, que, como da a la calle Boulevard Artigas, nuestro proyecto tuvo que pasar por la Comisión del Prado. Nuestro proyecto en esa zona tiene 9 metros de altura, no se puede construir más de 9 metros. No se podía, antes de que ingresara en la comisión, utilizar las azoteas, pero en esta zona teníamos un 80% de foso, o sea, no era la ocupación total del predio, pero el 80%. El 80% obligaba a que no había ninguna posibilidad de espacio libre, y las azoteas con 9 metros de altura no se podían trabajar, o sea, había que dejarlas como azoteas, hasta que al final se consiguió que en todas estas zonas de interés
las azoteas pasen a ser espacios de utilización de verde, de proyección, y bueno, y eso nos solucionó mucho el tema de poder construir un edificio con una N cantidad de unidades y tener lugares para salir al exterior. Eso fue, esto fue en plena pandemia y la pandemia fue la que disparó ese pensamiento. Empecemos a utilizar las azoteas y bueno, eso estuvo muy bien desde ese punto de vista. La otra curiosidad que tiene este predio es que es un predio de 10-20, o sea que muy pequeño, por 48 metros de profundidad, pero los 48 metros de profundidad dan al patio de la vieja, de la iglesia mormona, que es esta que está aquí, que forma parte de la historia de Boulevard Artigas. Por lo tanto, aquí no se va a construir nunca nada. Y todavía con una cosa súper interesante, que esto es pasaje por la historia, que tiene que ver con alguna vegetación que los inmigrantes italianos traían y marcaban territorio. Y en general lo que pasa en toda esta zona, que eran enormes terrenos, los inmigrantes venían con duraznos en particular y olivos y alguna otra cosa más. Y resulta que estos dos árboles que hay acá son unos olivares que responden a ese criterio. Cuando uno mira el mapa en general, se ven como las líneas de división prediales de los primeros amanzanamientos, donde aparecen esos. Bueno, estos son patrimonio del Prado y no se pueden ni tirar ni demoler, por lo tanto, estos árboles iban a jugar un papel muy interesante en el propio edificio. La primera cosa es que con el 80% de FOS, más la cantidad de garajes que son obligatorios en Montevideo, no tienen las ventajas que tienen acá, que en muchos terrenos no hacen edificios en altura y no tienen estacionamiento. En Montevideo todo tiene un porcentaje de estacionamiento. En este caso pedían relativamente pocas unidades, pero nosotros aprovechamos, como teníamos que bajar un medio nivel, como está planteado ahí en el hall, armar ese medio nivel con garajes y subir al máximo la altura. O sea, los 9 metros están sobre el piso de la azotea. Por encima nos dejaron armar estas ideas de las amenities y los Zoom, y de aquí abajo da esta posibilidad de elevarnos casi 1,10 m, la altura del ingreso y de la última unidad, y ganar un sótano, un semisubsuelo, de manera de no taponear y generar subsuelos rígidos. Entonces, en esta planta se ve esta idea del subsuelo y aparecen los huecos en el fondo y en este lateral, o sea, el espacio del subsuelo queda ventilado. Y aparecen acá el tema del máximo aprovechamiento de las unidades. Entonces, nosotros trabajamos con esta planta. Otra de las cosas que nos pasa es que los accesos a todas las unidades, tenemos un tema que creo que acá no tiene relevancia, que es el tema de la accesibilidad universal en todas las construcciones que hacemos. Por lo tanto, en los baños tiene que girar por completo una silla de ruedas con un círculo de 1,50 m, lo que da unos baños enormes. Para acceder a los desniveles hay que hacerlo, y en este caso por rampas. Hablamos con los fabricantes de ascensores, que eran los dueños del edificio, y nos dijeron, no, pero nosotros podemos hacer un ascensor con doble entrada, que no sé cuánto. Y le dicen, no se pueden poner entradas al aire libre, al exterior de ascensores, porque se oxidan, porque bueno, toda una serie de cosas. Pues finalmente utilizamos esta rampa, que es una rampa de discapacitados con todas las condiciones, y además, como condición extra, de todos los estacionamientos tenemos que tener un estacionamiento que tiene 350 por 480, que no se vende y que es específicamente para un auto que traslade un discapacitado. Esas son las condiciones básicas y son unos dolores de cabeza para resolver
los subsuelos y las unidades, porque las unidades además dentro de esta ley tienen un metraje, un metraje mínimo y un metraje máximo. La condición que nosotros exploramos en este proyecto y en la N cantidad de proyectos que hemos hecho de esta ley es la compacidad máxima de estos núcleos. Tratar de tener baño, un módulo que siempre tiene calefón eléctrico y lavarropa debajo, el módulo de ventilación de las cocinas, que también es bastante distinto a como lo manejan ustedes, que es enorme, es un ducto por el que se puede escalar por adentro y puede entrar por adentro y se puede limpiar y que hay que tenerlo abierto a los 4 vientos arriba y tiene que tener una tapa desde abajo. Y bueno, eso es como la parte más importante del corazón. A ustedes les parecerá mentira, pero este diseño tonto, que parece tonto, tiene horas de dibujo y de relaciones, de cómo llevamos este caño, cómo llevamos esto, cómo hacemos lo más económico posible, porque además dentro de esta ley también el valor de las unidades tiene que ser el más equilibrado posible. La otra cosa que hicimos en este edificio es trabajar las terrazas como terrazas realmente de expansión. Entonces van a encontrar que todas nuestras terrazas tienen una especie de piso desmontable para poder poner allí los equipos de aire acondicionado, desaguarlos por abajo y salir y tener un piso horizontal. Por lo tanto, siempre subimos un escalón para salir a la azotea. Y acá también se trabajó la idea de tener un lugar para sentarse y tener además un lugar para colocar plantas. Las unidades funcionan de esta manera, hay una unidad las 2 unidades de dormitorios al frente, una unidad interna, pero que da este patio, pero que a su vez este patio tiene toda la luz y toda la proyección hacia el patio de la escuela, que no se va a poder construir nunca. Y bueno, y contrafrente esta idea de estos monoambientes, que son los monoambientes importantes, y todas las contras que quieran, pero en realidad cuando arrancamos con el proyecto no podía llevar ascensores porque los de 9 hasta 9 metros de altura, la Agencia Nacional de Vivienda en esta ley no dejaba construir ascensores y por lo tanto las escaleras tenían que ser de 1,20 m porque no teníamos ascensor. Pero resulta que después de la pandemia, o en el momento que estamos tramitando, se destranca esta cosa y permiten incorporar los ascensores. Era una cosa muy, muy curiosa y muy irracional que los dueños de este edificio, que era una empresa que se dedica a construir ascensores, no podía poner ascensores en su edificio. Y finalmente esta es la azotea. Después vuelvo a insistir en esto que yo les contaba de la casa, de mi casa, el tema de el recorrido, que la visual se basa para todos lados, que trate de buscar las formas de encuadrar perspectivas y de resolverse de una manera dinámica. El amarillo está tratando de volcar eso, y de alguna manera en este render nosotros tratábamos de expresar eso que está pasando, el tema de cómo entran las luces, cómo se ven de un lado o de otro, cómo yo puedo hacer este recorrido para que este recorrido sea un recorrido lo más amable posible. De hecho, lo que está pasando es que hay un puente de acceso que queda suelto en el aire y pasa en el aire y de alguna manera se recompone ese cuadrado del patio. Y por otro lado, el otro tema de las fachadas, que era la resolución de una fachada que tuviera un sistema de enrejamiento, porque si colocábamos unos balconcitos, ya lo habíamos visto que pasaba acá y lo vimos en varios edificios acá de PH que empezaban con una barandita y después terminaban colocando rejas, porque claro, el primer, segundo piso, y en Montevideo pasa exactamente lo mismo, se trepa, ¿no? Entonces cortamos por lo sano y dijimos, bueno, no coloquemos una baranda convencional, vamos a hacer una baranda de arriba abajo. Y apareció esto que fue, en principio teníamos un material mucho más noble, que era unos orzo grill, que son unas rayas horizontales muy interesantes, pero después termina siendo que era un tejido sólido, pesado, interesante, que podía permitir que treparan plantas, que se vieran cosas, y que además servía como reja
y también permite regular la visión y la luz para el exterior. Entonces, optamos por este camino, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, yo insisto de lo de adentro, de esta cosa de la perspectiva, de que ingreso al patio, el patio tiene una luz muy potente, está orientado al norte, este y norte, permite ventilar, iluminar perfectamente las unidades, van a ver eh, lo que es el efecto de la luz y la sombra en ese lugar, pero además lo que es el efecto de poder moverse por un espacio importante que es todo espacio colectivo y común, ¿no? Y la azotea terminó siendo no verde natural, porque digo, imagínense que el mantenimiento de un edificio de este tipo pesa muchísimo, pero de alguna manera esta idea de colocarle un manto verde de pasto sintético y bueno, y asimilar de que realmente es un pasto sintético, hay un círculo rojo para ubicar juegos de niños y para tener otro tipo de cosas, pero se está convirtiendo en un lugar muy interesante del edificio, muy utilizado, y acá están los famosos olivos, que son dos, que permiten entender esto metido dentro del lugar, ¿no? En la azotea hay unos parrilleros colectivos y unos parrilleros individuales. Y los parrilleros individuales tienen un sistema acá de cierre que permite colocar un entramado de tela plástica para poder cerrarlos uno del otro, pero son 3 parrilleros que están asignados a alguna de las unidades. En todos los lugares aparece esta cosa de los prefabricados para poder sentarse. Ese es el Zoom que se conecta de las dos, de las dos circulaciones. Y esto es un poco lo que yo les decía de lo que es el grado de iluminación que tiene un apartamento. Y estas fotos fueron sacadas en invierno. O sea que la iluminación a las unidades que quedan dentro del patio, para nosotros son muy satisfactorias, y los efectos de luces y sombras que se van generando, ¿no? Las unidades son unidades pequeñas, pero están dentro de la normativa. Y después esta preocupación de darle cierto diseño con las condiciones contemporáneas y con cómo sale el material, ¿no? El material visto para nosotros es como fundamental, tanto en el piso, en el techo, las paredes también tienen un tratamiento un revoque plástico, y además en el estudio dedicarnos también a diseñar algunas cosas que se pueden diseñar para mejorar la calidad estética del proyecto. No, estamos peleando con los bomberos para que nos saquen estas cosas, pero digo, hay que ponerlas igual. Parece tonto que arriba de un extintor haya que ponerle además un cartel que dice extintor, pero bueno, los bomberos son así. Pero bueno, estamos explorando con algunos diseños de buzoneras que tenían que ser exteriores porque se entra esta circulación. El sistema de las rejas. Y bueno, y esto es la otra cosa que para nosotros es innovadora, la empezamos a utilizar en este edificio, porque que es el tema de las medianeras. Las medianeras nuestras, antiguamente eran medianeras de 30, 15 centímetros que me pertenecen a mí, 15 a mi vecino, y ahora nos están permitiendo construir nuestros 15 y los 15 del vecino, construirlos con un material que empieza a dar una cosa interesante en los edificios, que es un material que se llama PIR, yo supongo que acá se llamará igual, pero es un compuesto de poliuretano con 2 chapas metálicas de un lado y de otro, que tiene una excelente composición hermética de cómo viene el funcionamiento, y además hay una gama de colores interesantísima. Y como esta fachada que da al patio y yo desde la calle vengo, la veo de todos lados, dijimos, bueno, trabajemos esta fachada como si tuviéramos una fachada, pero más con otra trampa más todavía. Cuando vamos a hacer el pedido de estas chapas, ustedes deben recordar que hubo un incendio enorme en el shopping de Punta del Este, y tenían compradas todas estas chapas, y entonces
las pusieron a la venta nuevamente a un precio muy económico y aprovechamos para este edificio y para otra gente también aprovechó comprar ese revestimiento mucho más económicamente y probarlo. La cosa es que se ha pasado 2 años del edificio en funcionamiento y lo que es brutal es el funcionamiento térmico que tiene la medianera. Porque 5 centímetros de poliuretano, más una cámara de aire, más la impermeabilización que se hace, más un muro de ticholo y yeso de adentro, da una aislación térmica importantísima, no pasa el calor, no pasa el frío, y realmente hay un equilibrio muy interesante con el tema de los sistemas de aire acondicionado. Bueno, y este es el final del acceso. Yo tengo por acá, a ver si lo puedo encontrar, porque es de vuelta. A ver si lo tengo, porque no lo... Otra cosa que les quiero mostrar de este edificio, este es el IE Prado, ¿qué es esto? Esto aprovechamos, hicimos algo que estamos haciendo con todas las obras, que es expresarlas así, unos PowerPoint con música que los colgamos en internet. En este caso la música es de mi suegro, el tocado bandoneón, que es es Chopin. Bien. Sigo adelante ahora con el otro que está en el Prado, que es Alba Prado. Lo tengo en la presentación ya abierta aquí. Es esta que está aquí. Acá apareció un edificio ya más grande. Bueno, ese es el equipo de trabajo en el que trabajamos siempre y esa es una especie de afiche, tapa del brochure de ventas que se utilizó para venderlo. Acá, sobre la calle Boulevard, estamos con 2 problemas básicos y es lo que disparó esta fachada. Es el tema de la orientación, que es norte, y el tema además del ruido. Boulevard Artigas tiene un nivel de sonoridad muy alto. El edificio, si lo logran ver, es este que está aquí, con la flechita lo estoy marcando. Curiosamente aprovecho para comentarles, esta es Boulevard Artigas y es una foto muy, muy buena de ahora, de Google, y miren todas las palmeras que nos está comiendo ese insecto que apareció, que se llama picudo rojo, que está dejando las palmeras como si fueran paraguas deshechos, ¿no? Pero bueno, está, la idea era así, este es el Boulevard Artigas, todo aquello es el Prado, ahí se ve la iglesia de las Carmelitas, allá atrás se ve el cerro. El Prado está en un proceso de crecimiento con esta ley muy interesante. El lugar de trabajo nuestro es esta casa. ¿Ah? Aquí se ve, hay un edificio del Loro Pintos, que fue un concurso del Banco de Seguros del Estado, que es un gran edificio. Y bueno, a nosotros nos tocó ahí cerca. Y hay como cierta conexión con el tema del enrejado de hormigón a lo que termina dando el edificio nuestro, ¿no?
el edificio nuestro se basa en esta cosa que tiene que ver con unas series que yo venía trabajando como unas cosas, primero como unos ensayos medios pictóricos de dibujitos que desde hace mucho tiempo, interponiendo series que tienen que ver con el Fibonacci, con Le Corbusier y con una serie de cosas, siempre ocupado con eso, y acá vimos la posibilidad de aplicarlo, de aplicar digo, una lógica que en todos los pisos es distinto, pero que permite de alguna manera resolver algunos temas de ocultamiento de las cosas, porque ahora van a ver algunas fotos después que les cuento un poco cómo es la planta, de lo que pasa cuando se lateraliza el edificio, que es como se ve siempre, ¿no? Bueno, esto es una planta muy sencilla, pero el Prado nos exigió acá que el FOS del edificio fuera el 60%, o sea, ya no el 80%, y que además corría aplicar una normativa del código nuestro, de la normativa nuestra, que es que ningún edificio puede tener más de 30 metros de profundidad. Las medianeras no pueden ocupar más de 30 metros. Y por lo tanto, teníamos ahí ya algo fijo y había que sacar la máxima rentabilidad y habitabilidad del edificio y además tener un piso filtrante. Todo ese piso de cuadrícula que está planteado desde el arranque hasta el final es un piso filtrante de Green Block. Las tipologías también son relativamente parecidas al edificio anterior. Tenemos una situación de patio que siempre tratamos de la idea de que la unidad que quedaba dentro del patio no se enfrentara con ninguna vista de ninguna de las otras o con la mínima vista, y de alguna manera en el patio lo fuimos manejando de esa manera. Ahora vamos a ver algunas fotos donde se ve eso. Esto tiene un monoambiente, una unidad de un dormitorio que realmente tiene una vista espectacular hacia la ciudad que da al sur. Por lo tanto, estas unidades que eran contrafrente terminaron siendo muy vendidas, fueron las primeras cosas que se vendieron. Porque mucha gente cuando compra el Pozo tenía miedo del ruido que producía Boulevard Artigas. Esta es el sexto piso, que es un piso retirado. Acá estamos hablando de 30 unidades. Y este es el piso superior, que tiene unas amenities, que acá hubo algunos recortes, íbamos a usar, esta terraza iba a ser una terraza de uso, y finalmente con una terraza con canto rodado y punto, y lo que hay es un área de solarium ahí para tomar sol al norte, y después la sala de Zoom está aquí en el segundo bloque y se entra por una galería abierta, ¿no? Les recuerdo que estamos hablando de viviendas que tienen una cota de costo, ¿no? Entonces hay que ser muy, 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 muy precavido con las operaciones, como se van construyendo. Y esto es lo que de alguna manera trataba de explicar hoy, el edificio nunca se ve de frente, siempre se ve lateralizado, y entonces esto permite mitigar el efecto de que las terrazas estas se colocan equipos de aire acondicionado, se colocan ropa colgada, y bueno, está bastante equilibrado ese tema, porque siempre por la forma en que está ubicada y por cómo se circula sobre el Artigas, las visiones son quebradas, son lateralizadas, ¿no? A nosotros esto nos gustó pila, trabajarlo mucho. Hicimos algunas fotografías que trabajan con esta cosa del material mínimo, es el hormigón y las barandas que también están hiper diseñadas, y parece que es una boludez porque son unos fierritos puestos con una planchuela, pero no sé, pasamos por todo tipo de baranda y al final dijimos, bueno, vamos a la baranda más simple, que tenga el peso más adecuado y que además
no se caiga ni una botella, ni haga ningún tipo de inconveniente como normalmente pasa con la baranda, porque la normativa pide que hace un barrote cada 13 centímetros. Y a nosotros nos parece que hay una serie de cosas interesantes de trabajar con estos sistemas de hierro, que además, como se terminan colocando, paso porque hay varias de estas, eh, aplicaba una cosa muy interesante, era que la baranda venía entera, entraba dentro de esto y se colocaba, se soldaba a unas platinas que quedaron colocadas en esas áreas. Entonces, siempre queda bien agarrada y bien fácil de resolver, ¿no? Esos son los intersticios, esto que les decía hoy, acá trabajamos con este tema de los decks de hormigón. Y otra cosa muy interesante es que teníamos previsto colocar estoriles comunes y corrientes y aberturas de aluminio con doble acristalamiento, porque así lo pide la ley, y en el trayecto nos aparecen los productos chinos que están entrando, y estos son las aberturas de WPC con cortina de enrollar de aluminio finitas, pero con poliuretano adentro, y que dieron un resultado realmente fantástico por el tema de los ruidos y además por la calidad de la abertura. Es una abertura realmente bien interesante, más económica que las aberturas que teníamos previstas. Y bueno, y la idea esta del intersticio entre la fachada y el apartamento para nosotros es muy importante en todos los niveles. Se trabaja con mucha simplicidad. Otra de las cosas que no sé si se logra ver de aquí, pero eh, que tiene que ver, esperen un segundito porque me acabo de perder en lo que les iba a decir. Bueno, pues vendrá en algún otro momento. Esto es la vista que hablábamos, ¿no? La fachada posterior se ve toda la ciudad, incluso la operativa del puerto. O sea, se van a ver cuando entran los cruceros, se ven desde estos lugares. O sea, que en realidad el lugar es ampliamente interesante. Bueno, y ahí están nuevamente los paneles. ¿Está? El pasaje que hay entre los dos bloques, que en principio iba a ser abierto, decidimos trabajar con estos paneles, pero solamente con el panel, no hay pared del lado de atrás. El panel del lado de adentro es blanco y del lado de afuera trabajamos con una gama de colores que además las medianeras repiten el esquema de las series que estamos hablando. Y el patio, estas son las ventanas de baño y cocina que están unificadas de las unidades del fondo y son muy pequeñas, son lo mínimo necesario para cumplir con la ventilación. Bien, está de vuelta todo el tema de la preocupación de la gráfica, del edificio, de cosas que son muy sencillas, pero que le mejoran. Y de alguna manera, de vuelta, esto está mostrado desde ese estacionamiento que es ridículo desde ciertos puntos de vista, porque nunca va a haber un auto allí, porque es el auto para el discapacitado, solamente en determinado momento podría llegar a estar utilizándose. Entonces, aprovechamos para colocar el hall detrás de ese lugar, porque allí esa unidad de cochera no se puede vender. Este es el piso filtrante, que es una gramilla que se colocó, que ahora está bastante bien en todos los niveles. Eh, Después se hicieron algunas cosas extras en esto, se colocaron unos toldos vela en el fondo para cubrir algunas de las cocheras, pero bueno, esto está terminado desde diciembre del año pasado y está prácticamente todo ocupado. En el fondo, trabajamos un tema de vegetación que está empezando a crecer y que, bueno, que supongo que en algún determinado momento va a generar una pared verde en el fondo. Después también toda cosa que descubríamos que se podía mantener y no hacer nada y dejarlo, realmente se hizo con ese criterio. Se dejaron las paredes medianeras en ladrillo descascaradas. Y después algunas
cosas de diseño que también, digo, de mínimos diseños, porque estamos con presupuestos muy acotados. Las historias de allá las buzoneras en el anterior eran esos planos inclinados y las buzoneras aquí son estas que repiten de alguna manera el tema de la serie. Bien, el tema de los diseños, ahora estamos con un poco de temor porque los bomberos vengan y nos digan que esto no es factible y que haya que poner las cosas esperpénticas de los bomberos, que son una cosa que... Pero bueno, nos jugamos a lo mismo que dice el pegotín que piden los bomberos, hacerlo con un poco de diseño. Bien, esto también después unas exploraciones de equipamiento que hubieron para poder poner el edificio a la venta. La verdad que quedamos muy contentos con la empresa constructora, es una constructora muy seria, y bueno, y eso es un poco eso lo que les contaba hoy. Desde el Zoom se logra ver toda la operativa portuaria. Aquí está la Torre de Antela, aquí el Palacio Salvo, acá está el Palacio de la Luz y acá está el puerto, ¿no? Entonces, la verdad que el lugar es un lugar muy, muy, muy interesante. Bueno, y por último, para no enloquecerlos, traje para ver el último proyecto que estamos haciendo, que realmente es un proyecto sumamente difícil. Es un proyecto que estamos entregando ahora. Voy a contarles, este dibujito se lo hice a mi socio los otros días cuando realmente fui, después de tener los planos del agrimensor y de encontrarme con esta situación. Tenemos un cliente que compró un médano, compró una duna. Y la duna viene por este motivo. Este plano es posterior a la pandemia. Antes del plano anterior a la pandemia, prácticamente no había ocupación. Esto es el Pinar, este es el arroyo que desemboca, esta es la barra del arroyo, el arroyo Pando. Y bueno, acá hay un restaurante, no sé si alguien alguna vez lo conoce. Y lo que pasa acá es que acá venía una rambla que se llama Liber Seregni. Esto es un espacio público. Y esa rambla, el Ministerio de Ambiente decidió no continuarla porque es una pelea continua sobre la formación de la duna y el movimiento de la duna. Y entonces, esta manzana tiene padrones. Y la municipalidad está planteando esto, está planteando generar una servidumbre de 4 metros que ya está resuelta y ya está escriturada para cada padrón, por lo cual por ahí se va a circular y de aquí no va a haber rambla. O sea que en realidad las unidades que en esta serie de padrones que hay aquí, que hay unos cuantos, entre ellos el de este amigo que fue y se compró ese terreno porque le encantó el lugar, pero vino después y dice, me compré un lugar bárbaro. Y cuando vimos, las condiciones de edificación eran terribles. 5% de FOS en la duna, se puede utilizar a favor del FOS los 4 metros de retiro, pero la situación es esta. Y lo que sí se puede trabajar es que algo de esta área se puede considerar como área consolidada de la duna, porque en realidad el movimiento de la duna tiene que ver con el tema del viento y 1 metro por debajo de la arena que se mueve, la arena tiene una firmeza brutal, es una arena estable, pero lo que se va moviendo es lo de arriba. Y lo curioso de todo esto es un dibujo que les voy a mostrar ahora. Ahí está el dueño del terreno, ahí arriba, que estaba fascinado con la vista y nosotros enloquecidos con qué diablos hacemos acá, cómo trabajamos en esto, porque realmente es un problema. Y aquí está formalizándose la servidumbre, ¿no? La primera idea que habíamos manejado era tratar de hacer una especie de casa en balance, que tuviera
un cuerpo central que apoyara dos cosas que... Y tomamos unos datos que levantamos de internet de un relevamiento que había hecho un agrimensor antes de la pandemia. Y resulta que la diferencia de nivel que había en aquel momento y que se rastreaba eran de 6 metros. Cuando viene el agrimensor y hace la medida, nos encontramos que había 9 metros de diferencia. Y este señor es un señor con sorpresas a cada rato. Cuando empezamos a hacer el primer planteo, viene y dice, ¿saben que yo tengo? El señor es chef y además escultor. Tiene esas condiciones, es un artista, es un tipo muy raro, pero bueno, pero existen. Y tiene esta geoda que se la regalaron porque hizo un trabajo para Artigas y que tiene 6 metros de altura. Y entonces yo la quiero como centro de la casa. Quiero que esto sea el espacio principal de la casa. Y cuando apareció y nosotros teníamos algunos planteos, era terrible, no sabemos dónde ponerlo. Es un aparato que pesa 27 toneladas. ¿verdad? O sea que hay que pensar cómo vamos a hacer. Bueno, la cosa siguió. Estos son algunos temas estructurales. Bueno, como sabrán muchos, a mí me gusta muchísimo la arquitectura paulista, me encanta, y entonces me acordé de las cosas de Bucci, que hace esas cosas colgadas y no sé cuánto, pero claro, mirando en profundidad la arquitectura que hace Bucci, que viene además de su maestro Pablo Méndez, son unas casas que de repente una planta tiene 400 metros y la cuelga de unas cosas que realmente funcionan como grandes estructuras de ingeniería. Y acá tenemos una casa que la parte habitable tiene unos 120 metros, no estaba pidiendo una cosa mayor. Y además no podemos, el terreno tiene 20 por 40 y si nos piden un 5% de FOS, lo único que podemos apoyar en el suelo es 40 metros cuadrados. Entonces hay que buscar la forma de que esos 40 metros cuadrados sean además la fundación, el cimiento, ¿no? Y ahí aparecían algunos esquemas estructurales que eran los bases de cómo resolver lo que queríamos trabajar, ¿no? Aparecieron estos dibujitos. Yo tengo la manía de tener infinita cantidad de hojas A4 por todo el planeta, con dibujitos así que voy haciendo, que me los guardo y que los tengo en carpetas y están desparramados por todos lados. Tengo bastante desorden hasta que descubrí que existe el CAM Scanner y que entonces estoy guardando todo eso en la máquina y bueno, lo saco fotos y me lo guardo y me voy guardando todas estas cosas para poder estudiar. Y aquí fue, yo sigo trabajando en proyecto y proyecto y dibujo como los estudios nuestros somos 3 personas, no más, ¿tá? Toda la vida y a veces mi hijo que es arquitecto y que ahora está en Alemania, trabajó conmigo hasta que se fue a Alemania, y bueno, y ahora somos 3 en el estudio. Y todo lo abordamos de esta forma. Cuando precisamos una entrega o algo, lo agrandamos. Bueno, este dibujo es un dibujo que yo estuve trabajando mucho. Y bueno, pasa una cosa interesante, que es que en realidad sobre la duna se puede colocar un deck, se puede colocar una piscina, se puede colocar cosas que tienen cierta cosa de movilidad, pero la casa sobre la duna, una casa de madera, no tenía mucho sentido. Y el señor que es escultor, que es chef, que no sé cuánto, cuando empezamos a hablar de que podíamos hacer una casa de hormigón, el hormigón visto y pulido, me encanta, bien minimalista, que es como dicen todo el mundo, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Después, estudiando estas cosas, un día en el estudio cortamos unos cartones, hicimos unas exploraciones en maqueta, a ver qué pasaba, a ver por dónde íbamos, y bueno, dijimos, bueno, una casa apoyada en 4 pilares. Y los 4 pilares tenían esta cosa de los cuernos de Bucci, decíamos nosotros, porque es curioso cómo la mayoría de las arquitecturas y algunos arquitectos uruguayos han copiado las estructuras de Bucci con esos especie de tiradores de tranvía que tienen arriba. Incluso hablando con nuestro ingeniero, que es el ingeniero Mañone,
le decía un pero vos fijate que la casa de fulano tiene 2 vigas larguísimas, ¿verdad? Y el viejo dice, pero no, esas vigas no sirven para nada, si colocan 4 pilares la resolvían sin problema ninguno y con el espesor de la losa. Y esas son cosas que uno, claro, aprende con la práctica, que en realidad, ahí de vuelta, las cosas estas de los paulistas tienen un volumen importante. Entonces, estábamos con eso, 4 pilares que llegan al suelo, ¿tá? Y finalmente la casa, lo que logramos armar es esto, tiene mucho de la arquitectura esa que nos gusta, pero vamos a ver lo siguiente. Estas líneas rojas son la servidumbre, o sea, por aquí va a pasar un auto que va a ir a la casa del vecino. Entonces nosotros decidimos centralizar esto con la mínima fundación y hacer 2 pilares. Son esos 2 pilares que va a ser la fundación y este espacio que ocupa 35 metros, los cuales nos permiten trabajar en la duna, porque esto que está rayado es lo que ocupa el proyecto de la duna, ¿no? En el primer piso decidimos poner el estudio, el atelier que necesita este señor para trabajar. En un segundo piso, porque por otro lado, la normativa no nos deja solamente tener 3 pisos habitables. Y entonces decidimos, y esto está a discusión porque todos estos padrones tienen un permiso especialísimo que hay que llevar el proyecto y discutirlo con el director de planeamiento de Canelones para que lo eleve al ministerio y después a partir de ahí poder bajarlo como un permiso de construcción. Estos 7 padrones tienen esa condición. Y entonces decidimos colocar en el piso intermedio una terraza con un parrillero para poder llegar al tercer piso que sobrepasa el nivel de la duna, tener la escalera central, el aparato de la piedra esta con la geoda, 2 dormitorios, con los baños pequeños, no precisa grandes baños, sí precisa una muy buena cocina, y bueno, y generar esta planta como una planta potente, geométricamente resuelta y equilibrada lo más posible. Este es el corte. Nuestro ingeniero lo resolvió de esta forma, ¿no? Con unas vigas chatas que cruzan y agarran los pilares, porque básicamente en este lugar es el único lugar donde hay un vidrio para centrar la circulación, el resto es una pantalla de hormigón. Esta es la fachada hacia la zona de acometida, esas son las fachadas laterales. Y bueno, y después trabajamos con unos cuantos renders, ahora los vamos a ver, porque hay que presentar, hay que ser muy convincente en lo que le vamos a presentar a la municipalidad. Este es el resultado que está dando esto de un edificio ya bastante terminado, que tiene los 2 pilares, se excava relativamente poco del médano en la zona que ya está consolidado el médano, y se deja toda esta historia volando allá arriba en el aire, ¿no? Y entonces tenemos el primer piso que lo hacemos, no hacemos que nada de esto mire hacia la servidumbre, recién a partir del segundo piso queda abierto la servidumbre, y lateralmente esto puede abrirse a ambos lados y va a tener luz del este y el oeste para su taller, ¿no? Esta es una imagen desde ese acceso. Estos son unos laterales que estamos trabajando, e incluso hicimos unos vuelos con dron para tener imágenes de lo que pasa lateral para después montarlos en Photoshop. Este está bastante crudo todavía, pero ya con las terminaciones que nos interesa trabajar. Otro acercamiento. Lo que va a ser la fachada central, la fachada desde la duna, este espacio que al principio costó muchísimo convencerlo a este hombre, porque este hombre decía, no, pero yo quiero el parrillero mirando para el mar.
Y en realidad, si uno piensa el viento sur que hay en la costa uruguaya, hacer un asado al sur mirando el mar es llenarse de arena, ¿no? Arriba de una duna. Entonces planteamos esta solución que da al norte, que está atrás, y por ahí lo fuimos convenciendo de que esta era la mejor solución, tener un lugar techado, cerrado, cubierto, que además tiene una vista espléndida para el otro lado, ¿no? Estábamos también tratando de imaginarnos estas ideas de las transparencias que va a generar todo esto. Y bueno, ahí está la escalera llegando a estas paneles que van a ser puertas de ingreso a la cocina y a los dormitorios. Y además darle luz para que todo esto esté absolutamente iluminado. Esta cocina que está planteada sobre la base de estos paneles de hormigón, que también, o sea, cuando esta idea de él de que todo sea de hormigón no nos gustó pila, estar explorando estas cosas, ¿no? Y bueno, con estas imágenes, él está muy contento. Nosotros me parece que también hemos logrado un equilibrio interesante en el proyecto. Y esta es la última de las imágenes que también tratando de buscar ese sol del atardecer de la costa uruguaya, todavía falta agregarle las cosas que se ven en el horizonte, pero ahí se ve la línea del mar. Seguramente desde este lugar se puede además apreciar en los días de buena visibilidad hasta los cerros de Piriápolis, ¿no? Y la casa queda realmente sin tocar la duna, que es lo que más nos preocupaba. Y bueno, yo paro por acá porque si no, me van a matar. Todo el mundo va a querer ir a mirarse el partido. Bueno, no sé, de acá dejo de compartir. ¿Ah? No sé qué pasó, ¿me fui? No.